Es un privilegio volvernos a encontrar en este lugar para poder estudiar la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad y te pedimos que ahora al estudiar tu palabra nos ilumines con tu Santo Espíritu para poder entenderla, para poder disfrutarla, Señor, y para poder recibirla también en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, es un placer y un privilegio poder estar aquí de nuevo encontrándonos y hoy vamos a continuar estudiando este fascinante capítulo, el capítulo número 1 de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar tres aspectos muy importantes que no estudiamos el sábado pasado y es necesario realmente poderlos estudiar para llegar a entender muchas de las cosas que nos vamos a empezar a encontrar en los capítulos 2 y 3, que son los capítulos que vamos a estudiar apenas terminemos claramente este primer capítulo. Nosotros habíamos ya dicho que el capítulo 1 de Apocalipsis hace un gran énfasis en la resurrección de Jesús. Los versículos 4 al 6 casi que nos dicen que es muy importante la resurrección de Jesús y que cada una de las etapas de su vida fue realmente importante y la resurrección marca también una nueva etapa súper fundamental en lo que va a hacer Jesús en el cielo, ¿no? En el lugar santo, como ya lo estudiamos, y claramente después en el lugar santísimo también. También decíamos que el capítulo 1 terminaba casi volviéndonos a recordar esa importancia que tenía la resurrección de Jesús. Y vamos a leer esos versículos 17 y 18. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La charla de hoy la vamos a dividir en tres aspectos muy importantes, tres situaciones que no podemos dejar pasar por alto porque las tenemos que aprender y si ya lo sabíamos, pues las tenemos que recordar, ¿sí? Resulta que aquí hay algo muy interesante y es que Jesús dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces encontramos una palabra muy particular que es en la que vamos a profundizar en nuestra primera parte de esta charla. Las palabras alma, espíritu, Hades eran palabras bastante utilizadas por los griegos en esa época en la que el Nuevo Testamento empezó a escribirse, ¿sí? La pregunta que nos haríamos es: ¿deberíamos interpretar estas palabras como las entendían los filósofos griegos o como se usan en la Biblia basado en el hebreo del Antiguo Testamento? Y claramente la respuesta es esta última parte a esta pregunta. Debemos estudiarla basada en el hebreo del Antiguo Testamento. Entonces, la palabra Hades, para poderla entender, tendríamos que remitirnos al Antiguo Testamento, donde se usa una palabra que es el Seol. El Seol significa sepulcro, hoyo, lugar subterráneo, y resulta que en el Antiguo Testamento se usaba esta palabra Seol, en el Nuevo se usa la palabra Hades, y nos vamos a dar cuenta que van a significar lo mismo. Y claramente pues lo vamos a demostrar con versículos bíblicos. Para ello vamos hoy a aprender una figura muy interesante que es el paralelismo sinónimo. ¿De qué se trata esto? Los autores escriben dos líneas, dos frases, y la línea primera con la línea segunda repiten casi que el mismo pensamiento, con la diferencia de que se usan diferentes palabras, ¿sí? Entonces vamos a verlo a través de los siguientes textos bíblicos. Por ejemplo, el Salmo 89 es uno de ellos donde se aplica pues esta figura. El versículo 48 dice: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su alma del poder del Seol? O sea, vean que la palabra, que las dos frases casi que nos están diciendo lo mismo, repiten el mismo pensamiento. Sin embargo, en la primera frase nos hablan de muerte y en la segunda nos hablan de Seol, ¿sí? Entonces ya vamos entendiendo que pueden significar lo mismo, ¿no? Salmo 6:5 dice: porque la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará?
Sí, o sea, son palabras intercambiables, por así decirlo. Y nos estamos dando cuenta que ¿dónde se encuentra esa palabra Seol? En el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 2:6 dice, Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Entonces vamos allí también entendiendo. Proverbios 5:5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Amos 9:2 dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. En conclusión, la palabra Seol significa nada más y nada menos que muerte o sepulcro, ¿sí? Como ya lo habíamos estudiado en la diapositiva anterior. Pero aquí pues ya lo estamos demostrando claramente con textos bíblicos, ¿sí? Así que para recordar y que quede demasiado claro, en el Antiguo Testamento la palabra que se usaba era Seol. En el Nuevo Testamento la palabra que se usa es Hades. Estas dos a veces cuando se escriben en los versículos, se escriben así literal, otras veces la traducen como a la palabra muerte, como a la palabra sepulcro, pero ya vamos entendiendo que son lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, también hay algo muy interesante que se encuentra en Salmo 16 del 8 al 10 y vean lo que dice. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Veamos que esto es algo que se está escribiendo en el Antiguo Testamento, pero que se va a mencionar en el Nuevo Testamento y vean la palabra que se usa. Hechos 2:31, en la versión Reina Valera del 60, dice lo siguiente. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Se está haciendo referencia a este Salmo 16 que ya había sido escrito claramente. Y se usan las mismas palabras, quieren significar lo mismo, obviamente, pero en el Antiguo Testamento se usa Seol y en el Nuevo Testamento se usa la palabra Hades. Y si queremos una comprensión mucho más a nuestro lenguaje actual, por así decirlo, podemos encontrar este mismo versículo en la nueva versión internacional y vean lo que nos dice. Se convierte mucho más claro para nosotros. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Se nos hace mucho más claro, ¿cierto? Por eso es tan importante también poder revisar diferentes versiones de la Biblia para poder incluso tener mucha más claridad acerca de los conceptos. Así que cuando en Apocalipsis 1:18 nos dice que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, nos está diciendo nada más y nada menos que Jesús tiene las llaves de la muerte y el sepulcro. Ahora bien, lo vamos a explicar de una manera simbólica para que no se nos olvide y lo podamos quizá entender mucho mejor. Es como si Satanás fuese el carcelero, la prisión fuese el sepulcro y claramente los muertos sus prisioneros. Y Jesús, a causa de que murió en la cruz y resucitó, le quita las llaves de esa prisión a Satanás. Vean lo que dice Hebreos 2:14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Sí ven? O sea, Jesús lo que hizo fue mediante su muerte quitarle el dominio de la muerte a quien lo tenía, que era el diablo, ¿sí? Y dice el versículo 15, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Nosotros recordábamos el sábado pasado que la muerte de Jesús es una garantía de que así como Él murió y resucitó, de la misma manera, la muerte no es el fin de nuestras vidas y tenemos una grandiosa y maravillosa esperanza en Él. Ahora bien, comparto aquí tres promesas fascinantes. Una de ellas se encuentra en Apocalipsis 20, 13, 14 y 15 y vean lo que dice. Y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y ya vamos entendiendo a qué se refiere cuando usan esas palabras y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Sí ven? O sea, la muerte y el sepulcro ya no existirán más.
Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuándo va a suceder esto del lago de fuego? Nosotros ya lo hemos estudiado. Eso sucederá al finalizar los 1000 años que estaremos con Dios. Primera de Corintios 15:26 también nos dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y Apocalipsis 21:4 nos recuerda una promesa maravillosa y dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y digo que es maravilloso porque si nosotros hemos perdido algún familiar, algún amigo, algún ser que amamos, Jesús promete que ese enemigo, la muerte y el sepulcro, va a ser lanzado, va a ser destruido y tenemos una esperanza maravillosa. Entonces, primer punto, espero que lo hayamos súper entendido y se preguntarán por qué teníamos que hacer énfasis en esto. Cuando sigamos estudiando el libro de Apocalipsis nos vamos a dar cuenta por qué era importante estudiar, ¿sí? Entramos ahora a nuestro segundo punto. Apocalipsis 1:7, que también lo estudiamos el sábado pasado, decía, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Resulta que cuando yo leí este versículo, he aquí que viene con las nubes, pues yo lo que me imaginaba claramente era que efectivamente Jesús venía en las nubes, ¿sí? Y entonces si viajábamos en avión y yo veía las nubes, yo decía, en esas nubes va a venir Jesús. Pues resulta que para mi sorpresa, Salmo 68, del 1 al 4, nos dice a qué hace referencia esas nubes. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, escuchemos muy bien, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Nosotros en el video de qué hacen los ángeles, estudiábamos que los vientos son los mensajeros de Dios y mensajeros es, o sea, hace referencia a los ángeles. Ángel significa mensajero. Nada más y nada menos que Jesús, cuando se dice que viene con las nubes, es porque viene con todos sus ángeles. Es un símbolo para representar a sus ángeles. Y les dejo aquí 3 versículos bíblicos más donde lo pueden comprobar. Ahora bien, nos dice también Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá. Nosotros sabemos claramente eso porque sabemos que una de las características del segundo regreso de Jesús es que todo ojo lo va a ver, ¿sí? Por eso precisamente Jesús dice, si les dicen que está allí en otro lado y tal, no salgan. ¿Por qué? Porque cuando yo venga, todo ojo me va a ver, no tienen que ir a ningún lugar, es que todos lo van a ver y al mismo tiempo. En eso quizá pues ya lo sabemos y los que no pues lo estamos entonces aprendiendo. Lo interesante y que me llama aquí la atención es cuando dice, y los que le traspasaron. Y aquí nos hacemos una pregunta para ingresar a nuestro último punto. Si se está haciendo referencia en Apocalipsis 1 al segundo regreso de Jesús, nos dice que viene con todos sus ángeles, que todo ojo lo va a ver y los que le traspasaron. ¿Por qué los que le traspasaron si ellos murieron hace ya casi 2000 años? ¿Qué sucedió entonces para que ellos cuando Jesús viniera por segunda vez lo vieran? Entonces iniciamos con nuestro tercer y último punto. Para ello necesito que por favor estén muy atentos porque no quiero que nos perdamos porque es muy importante. Aquí vamos a realizar una línea de tiempo que de hecho nosotros ya habíamos estudiado en algún momento, pero con el fin de volver a recordarlo y que es muy importante para poder entender lo que vamos a estudiar en Apocalipsis, pues lo vamos a repetir, ¿sí? Y claramente lo vamos a hacer con versículos bíblicos para poder tener un fundamento mucho mejor acerca de lo que vamos a aprender o vamos a recordar. Hay 4 grupos de personas actualmente, ¿sí? Están los buenos y los malos, que en eso se resume literalmente
todo, y ya vamos a ver por qué en un principio dije que 4 y después como que parece contradictorio lo que acabo de decir. La Biblia siempre ha dividido a las personas en dos grupos, ¿no? Sabemos que están los cabritos y sabemos que están las ovejitas, sabemos que están los buenos, sabemos que están los malos, los que están a la derecha de Dios, los que están a la izquierda de Dios, ¿cierto? Resulta que en ese grupo de buenos están los que están vivos, en el grupo de malos también los que están vivos, y allí lo represento con estos dos muñequitos, pero también de los buenos, pues hay unos que ya murieron, y de los malos, pues también hay unos que ya murieron, ¿cierto? Y aquí es donde digo, hay 4 grupos de personas, ¿sí? Hasta aquí espero que vayamos súper. Resulta que Jesús nos cuenta algo acerca de los muertos, tanto de los buenos como de los malos. Y eso lo vamos a encontrar en Juan 5, 28 y 29. Vamos a prestar mucha atención a lo que dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Estamos hablando de este último grupo de personas, los muertos. Sean buenos o sean malos. Dice, oirán su voz, ¿sí? Pero dice algo muy interesante. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántas resurrecciones hay? Y claramente tenemos que saber 2, porque hay 2 grupos de personas que van a resucitar, los buenos y los malos. Pero la pregunta que realmente vamos a responder hoy es, ¿cuándo van a suceder esas resurrecciones? Y la Biblia es clara y nos lo dice. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, que son unos versículos demasiado claros. Vean lo que dice. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, porque Pablo creía que iba a ver a Jesús venir de nuevo, ¿sí? Entonces él se contaba como uno de esos que iba a estar vivo cuando Jesús regresara. Entonces decía, nosotros los vivos de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Y aquí hago un paréntesis. Pablo recuerda que no hay ningún rapto secreto, ¿sí? Porque no se van a adelantar a los que hayan muerto, no se van a ir antes, ¿sí? No va a ser secreto ese segundo regreso de Jesús. Sigue diciendo el versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Escuchen muy bien. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, este grupo de muertos que eran buenos van a resucitar primero. Muy bien, y allí lo pusimos pues en azul el chulito, ¿cierto? Ahora, la parte amarilla del versículo 17. Luego, los que estemos vivos, porque Pablo lo creía así, los que hayamos quedado, entonces ahora sí seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, cuando Jesús regrese por segunda vez, Pablo nos explica, iluminado por el Espíritu Santo, que sencillamente este grupo de buenos, tanto los vivos como los muertos, iban a resucitar, ¿cierto? Ahora bien, ¿y qué pasa con el grupo de malos? Tanto los que estaban vivos para el momento en que Jesús regresa, como los muertos. ¿Qué va a suceder con ellos? La Biblia también es muy clara y nos lo explica. No tenemos en ningún momento que dar apreciaciones propias. La Biblia lo explica. Apocalipsis 20, 4 y 5 dice, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años, refiriéndose a esa primera resurrección. Vea, volvieron a vivir y van a reinar con Cristo 1000 años, que es un periodo de tiempo que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esta es la primera resurrección. La Biblia es clarísima, ¿sí? Pero sigue diciendo, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces ahí vamos a ingresar a nuestra segunda parte de la línea de tiempo. ¿Listo? Entonces, muy atentos. Resulta que cuando viene Jesús y ya se lleva a los buenos en general, ¿cierto?
La Biblia nos cuenta, y allí dejo un versículo para que lo busquen, la Biblia nos cuenta que los vivos le van a pedir a las rocas, los vivos malos, le van a pedir a las rocas que los oculten de la presencia de Dios y que incluso la presencia de Dios los va a destruir, ¿sí? Entonces, como tal, aquellos vivos malos que estén para el momento del segundo regreso de Jesús van a morir. Y los muertos ni siquiera van a resucitar todavía, ¿sí? Porque dice ahí Apocalipsis 25 que no van a volver a vivir sino hasta que se cumplan 1000 años. Ya vamos a ver. Entonces, en la primera resurrección, que sucede cuando Jesús regresa por segunda vez, ¿sí? Ya sabemos que van a resucitar los muertos que murieron en Cristo. Y Jesús se lleva a ellos y se lleva a los que también estaban vivos para ese momento, que son un grupo muy interesante que nosotros vamos a estudiar, que se llaman los 144,000. Eso lo vamos a estudiar, así que no se preocupen. Resulta que apenas Jesús suba al cielo con estos dos grupos de personas, los vivos y los muertos que resucitaron buenos, van a pasar 1000 años. Todo eso tiene fundamento bíblico y lo pueden encontrar allí en el libro de Apocalipsis. Van a pasar 1000 años, ¿sí? Y al cabo de esos 1000 años va a iniciar la segunda resurrección, la resurrección número 2, que es donde entonces ingresan los malos que todos claramente murieron y entonces van a resucitar para ver a Jesús, pero ya en esta segunda resurrección, ya Jesús los resucita para muerte eterna, porque ya al cabo de estos 1000 años es cuando se da el acontecimiento del lago de fuego y azufre, que lo leímos anteriormente, ¿sí? Entonces ya es como el juicio como tal ejecutivo de Dios, ya es la sentencia cumplida en este momento. Pero resulta que Apocalipsis 1 nos sigue dejando una duda muy grande porque dice que todo ojo lo va a ver, ok, pero los que le traspasaron también. Pero resulta que si nosotros miramos, ¿quiénes fueron los que le traspasaron? Pues eran personas malas, claramente. Que para el momento en que Jesús va a regresar por segunda vez, el regreso que estamos esperando, pues ellos están muertos, ¿sí? Entonces ellos estarían en ese grupito de malos muertos para ese momento. ¿Cómo entonces la Biblia dice que ellos van a ver a Jesús venir por segunda vez? Es sencillísimo. Ellos van a ser la excepción a la regla. Ellos van a resucitar y lo llamamos como una resurrección especial porque claramente es la excepción a la regla. Ellos van a resucitar en esa primera resurrección cuando Jesús venga por segunda vez, lo que estamos esperando, ¿sí? ¿Dónde pueden encontrar también un fundamento para esto que estamos estudiando en estos tres textos? Jesús ya se los había dicho a Caifás, a Pilato, ya les había dicho, ustedes me van a ver a mí regresar a la diestra del Padre. ¿Cómo entonces? Pues porque sencillamente va a ser la excepción a la regla ellos, ¿cierto? Así que resulta que cuando nosotros hicimos la invitación, compartimos una pregunta en la invitación de Instagram y de Facebook que decía, ¿cuántas veces va a tener que morir aquella persona que le hizo daño a Jesús estando en vida cuando él vino a la tierra por primera vez? Los que le traspasaron, ¿sí? Y entre las opciones de respuesta había o una vez moría normal, o 2 veces, o 3 veces. La mayoría dijo que una vez solamente. Hoy vamos a aprender que hasta 3 veces. ¿Por qué? La primera, cuando estuvieron aquí con Jesús, claramente murieron por causa natural, porque es lógico, y ya, ¿sí? Tienen que resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. Van a resucitar, lo van a ver venir, pero tristemente van a morir de nuevo, ¿sí?
Y van a pasar 1000 años y ahí tienen que volver a vivir en la segunda resurrección, pero esta vez para morir eternamente en el lago de fuego y azufre. Una suerte bastante triste, ¿no? Entonces es un dato curioso que también quería compartirles. Otro dato curioso que también quería compartirles es que resulta que va a haber una resurrección también especial, pero antes de que Jesús regrese por segunda vez, ¿sí? Y esa resurrección es de un grupito de personas que creyeron en los mensajes de los 3 ángeles. No se asusten, esto lo vamos a estudiar a profundidad. Creyeron en el mensaje de los 3 ángeles, que ustedes lo pueden encontrar en Apocalipsis 14, por si les llama la atención, lo pueden ir leyendo. Son mensajes que se empezaron a proclamar desde el año de 1844. Y resulta que las personas que murieron creyendo en estos mensajes, la Biblia les promete, en los siguientes versículos que aquí les dejo, la Biblia les promete resucitar antes de que Jesús venga, un tiempito antes de que Jesús venga. Va a ser fascinante, de verdad. Hay muchísimas cosas que el libro de Apocalipsis nos cuenta que nosotros no sabíamos, que estamos aprendiendo. Hemos hecho quizá una introducción antes de iniciar con las iglesias, y quizá para ustedes ha sido, ¿cuándo vamos a iniciar? Pero realmente esto es muy, muy vital que lo podamos aprender para poder entender lo que vamos próximamente a estudiar. Les agradezco por acompañarnos una vez más en este lugar, y vamos a terminar entonces con una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por habernos iluminado, por haber estado con nosotros, por habernos ayudado a entender. La honra y la gloria sean para ti, Señor, y ayúdanos a guardar todo esto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.